Vamos a empezar con circuitos digitales. Esto ya es netamente lo que a nosotros nos compete, circuitos digitales. Circuitos digitales, ¿ya? Circuitos digitales. Vamos a empezar nosotros definiendo las señales lógicas. Señales lógicas. ¿No es cierto? Las señales lógicas. Entonces, yo les había dicho que cuando nosotros vamos a hablar de señales, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de una magnitud física, ¿no es cierto? Puede ser voltaje o puede ser corriente. Entonces, señales para nosotros dentro de circuitos digitales, ¿no es cierto? Señales, voy a poner acá. Dentro de circuitos digitales, las señales va a ser el voltaje. Nosotros vamos a trabajar en circuitos digitales con el voltaje. Al voltaje nosotros le vamos a dar una forma, ¿cierto? Esa forma que se le da, la manera en la que cambia o la manera en la que se dibuja en el tiempo una magnitud, en este caso el voltaje, ¿no es cierto? A eso nosotros le vamos a llamar señal, ¿no es cierto? Entonces, el voltaje, ¿no es cierto? En el tiempo va a ser discreto y va a tener solamente dos posibles valores. Va a valer o 0 voltios o 5 voltios. ¿Ya? 0 voltios o 5 voltios. ¿No es cierto? 0 voltios va a representar o va a tomar un valor de 0, ¿no es cierto? En el sistema binario. Y 1 va a tomar un valor de 1. ¿Ya? Pero a nosotros, ¿no es cierto? Obviamente, esto que nosotros estamos viendo, esto es un sistema binario, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros decimos que el 0 representa 0 voltios y que el 1 representa 5 voltios, ¿no es cierto? Esto ya se convierte, ¿no es cierto?, en un 0 lógico. Vamos a poner así, bueno, un 0 lógico o un 1 lógico. Un 0 lógico o un 1 lógico, ¿ya? Entonces, nosotros, obviamente, hasta ahorita hemos visto, ¿no es cierto?, sistema binario, hemos visto suma, resta, multiplicación y división, pero para cuando nosotros ya vamos a decir que el 0, ¿no es cierto?, representa 0 voltios y que el 1 representa 5 voltios, esto ya se convierte en un 0 lógico y en un 1 lógico, ¿no es cierto? Y esa es la representación de nosotros de un circuito digital, ¿ya? Con señales lógicas. Entonces, las señales lógicas, primero la señal es la forma en la que se dibuja en el tiempo, el voltaje. El voltaje es lo que vamos a utilizar nosotros. Entonces, la señal, el voltaje puede tomar dos valores, 0 o 5 voltios, ¿no es cierto? Ahora, los 0 voltios nosotros vamos a representar con un 0 lógico y los 5 voltios con un 1 lógico. Por eso es que nosotros a estas señales, ¿no es cierto?, que son señales eléctricas, le conocemos como señales lógicas, ¿ya? Señales lógicas. ¿Para qué nos sirve esto? Las señales lógicas, ¿no es cierto? Vamos a trazar una línea para acá. Las señales lógicas se utilizan para el diseño digital. Diseño digital. Diseño digital, ¿ya?
El diseño digital está marcado con algo que nosotros vamos a ver como lógica binaria. Lógica binaria. ¿No es cierto? Y dentro de esta lógica binaria, nosotros ya no vamos a llamar un 1 o un 0, sino vamos a llamar un bit. ¿No es cierto? Que bit es la unidad, es la unidad de la unidad más básica de información, ¿no es cierto? Es la unidad de información. Información. La unidad de información. Información. Bit es la unidad de información, ¿ya? Entonces, nosotros ¿a qué le vamos a llamar un bit? ¿No es cierto? Nosotros un bit para nosotros puede ser dos posibles valores. Puede ser un 0 o puede ser un 1, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos que este 0, este 1 es un 0 lógico o un 1 lógico, ¿no es cierto? Pero es un bit, ¿ya? Para nosotros es un bit. Ahora, este bit, como nosotros no sabemos, ¿no es cierto? Nosotros vamos a meternos en algo que a esto lo vamos a, como nosotros no sabemos cuánto puede valer un bit o un 0 o un 1, vamos a nosotros a, a, a llamar a esto como una variable lógica. ¿Ya? Una variable lógica. Por ejemplo, que se representa con las letras del abecedario, ¿no? Aquí quiero recalcar algo, ¿no es cierto? Esto no es nuevo, no se asusten, esto no es nuevo, esto es lo mismo que ya ustedes han venido haciendo. Por ejemplo, yo vi que por ahí algunos de ustedes tienen unos videos sobre matemáticas, ¿no es cierto? Y en matemáticas nosotros solemos, ¿no es cierto? Voy a ponerlo más acá abajito. En matemáticas nosotros solemos decir X, ¿no es cierto? Una variable X. ¿Y la variable X cuánto vale? ¿O cuánto puede valer? Cualquier número, ¿no es cierto? Desde 0, o vamos a decirlo así, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Por qué? Porque esto está en el sistema decimal, ¿no es cierto? En el sistema decimal. Ahora, A es una variable lógica, pero A solamente puede valer, ¿no es cierto? A solamente puede valer dos posibles números, 0 o 1, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiere decir una variable lógica. Una variable lógica quiere decir que puede valer 0 o 1, ¿no es cierto? Y ya sabemos que el 0 lógico vale 0 voltios y el 1 lógico vale 5 voltios en señales, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, profe. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿alguien más, alguna pregunta tal vez? ¿Está entendido? ¿Sí? Ya, muy bien. Si tienen alguna pregunta, me avisan, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con un estándar de señal, ¿no es cierto? Un estándar de señal, que es el estándar TTL. Es el estándar TTL, ¿no es cierto? En el estándar TTL es lo que es lo más común y es el más utilizado, ¿no es cierto? Lo que ya les había puesto arriba, 0 voltios, ¿no es cierto? Es 0 lógico, y 5 voltios es un 1, ¿ya? 0. Y en el estándar TTL, ¿no es cierto? Yo
a las variables lógicas, digo que A pertenece, ¿no es cierto? Bueno, esto ya lo puse antes. O A pertenece a este conjunto de ceros y unos. O también puedo decir que A pertenece al conjunto, ¿no es cierto?, de L bajo, ¿no es cierto?, low, y H alto, high. ¿Ya? Eso es todo lo que me dice el estándar TTL, ¿no es cierto? Es decir, high es 5 voltios, low es 0 voltios. TTL, 1 es 5 voltios, 0 es 0 voltios, nada más, ¿ya? Ese es el estándar con el que nosotros vamos a trabajar y el que nosotros vamos a diseñar. Hay otros estándares, ¿no es cierto?, donde, por ejemplo, trabajan con 0 y 9 voltios, ¿no es cierto? Es lo mismo, simplemente los niveles de voltaje cambian, varían, ¿no es cierto? Pero el mejor, o el más utilizado, digamos así, el mejor para aprender diseño digital es el TTL, 0 y 5 voltios, ¿ya? Bien, dicho esto, quiero comenzar a definir algunos conceptos. El primer concepto que vamos a definir es función lógica. Función lógica, ¿no es cierto? Y se define la función lógica, ¿no es cierto?, como la expresión de una operación aritmética básica, ¿ya? La expresión de una operación aritmética básica. Cuyos operandos, ¿no es cierto?, son variables lógicas. Variables lógicas, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo que A, B y C son variables lógicas. A, B y C son variables lógicas. Entonces, la función, ¿no es cierto?, lógica, que se representa casi siempre, bueno, nosotros siempre la vamos a representar con F, función va a ser igual, ¿no es cierto?, a operaciones aritméticas entre estas variables lógicas, como por ejemplo, A más B. Y esto multiplicado por C. ¿Ya? Entonces, esa es una función lógica, ¿no es cierto? Así se va a ver una función lógica. La operación de varias variables lógicas eh, operando, ¿no es cierto?, en operaciones aritméticas. Vamos con el siguiente concepto. Tablas de verdad. Tablas de verdad. ¿No es cierto? Se define a la tabla de verdad como la representación tabular de una función lógica. Representación tabular de una función lógica. ¿Ya? Y ya les voy a decir por qué es una representación tabular. Porque
en las tablas de verdad, porque en la tabla de verdad se indican todas las posibles combinaciones de entrada, ¿no es cierto? Se indican todas las posibles combinaciones de entrada y sus resultados, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Una tabla de verdad. Primero voy a definir una función lógica, ¿no es cierto? F es igual a por B, ¿ya? F es igual a por B. F es igual a por B, ¿no? Entonces, a la tabla de verdad, yo voy a definir toda la función lógica, ¿no es cierto? Primero, las entradas que van a estar aquí, A, B, y F va a estar acá, ¿ya? Y voy a trazar así. Entonces, aquí, primero que todo, esta A y B son entradas, ¿no es cierto? Entradas. Y F es salida. ¿Ya? Entonces, A y B son entradas, F son salidas. Aquí van todas las combinaciones. Todas las combinaciones, posibles combinaciones, ¿no? Todas las combinaciones, ¿ya? Y en cambio acá se presentan los resultados. Los resultados. Así es como se trabaja. Entonces vamos a hacer un ejemplo concreto, ¿no? De esta función lógica. F es igual a por B. F es igual a por B. Entonces, vamos a hacer nuestra tabla de verdad. A y B van aquí y F va acá. ¿Cómo yo presento todas las posibles combinaciones de entrada? ¿No es cierto? Miren, aquí hay una pequeña fórmula. Aquí hay una pequeña fórmula, ¿no es cierto? Que me dice lo siguiente. N, ¿no es cierto? Es el número de variables de entrada. Variables de entrada. Entrada. Entonces, 2 elevado a la n es el número de posibles combinaciones. Entonces, ¿cuántas variables de entrada tengo aquí? 2, ¿verdad? ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. 4. Entonces, 4 posibles combinaciones de entrada. Y aquí hay una forma bien fácil de llenar estas tablas de verdad, ¿no es cierto? La más fácil que les voy a enseñar, aunque ustedes, yo me di cuenta que ustedes tienen ya una noción, la más fácil de hacerlo es, si tengo 4,
¿no es cierto? Comienzo desde la variable de más afuera, ¿no es cierto? Y la mitad lleno de ceros, es decir, 2 ceros y 2 unos. Si tengo 4, la mitad de ceros y después la mitad de unos. Y después la mitad de esto, ¿no? Entonces, si aquí puse 2, acá voy a poner 1. Perdón, 1, pero un 0. Y después un 1. Un 0, un 1, ¿ya? Y aquí yo tengo todas mis posibles combinaciones, ¿no es cierto? Miren, la primera combinación es que los dos valgan 0. La segunda combinación es de que el segundo valga 1 y el primero valga 0. La tercera es que el primero valga 1 y el segundo valga 0. Y la última que los dos valgan 1, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver los posibles resultados, ¿no es cierto? Los posibles resultados. ¿Cuánto es 0 por 0? 0, 0. ¿Cuánto es 0 por 1? 0, 0. ¿Cuánto es 1 por 0? 0, 0. ¿Y 1 por 1? 1. 1. ¿No es cierto? Entonces, se dieron cuenta que la tabla de verdad es una representación tabular de una función lógica, ¿no es cierto? Donde yo pongo todas las combinaciones posibles y los resultados frente a esas combinaciones, ¿ya? Esa es una tabla de verdad y así se define la tabla de verdad. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? No. ¿No? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Está fácil, ¿no? Bien, vamos a seguir viendo lo que nosotros necesitamos. Recuerden que todo lo que estamos viendo es lo que necesitamos para un diseño digital, para hacer circuitos digitales, ¿ya? Entonces, quiero que me pongan muchísima atención, porque esto es sumamente importante, ¿no es cierto? Definir cómo vamos a trabajar, cómo trabajamos nosotros con las funciones lógicas. Entonces, nosotros, con las funciones lógicas, nosotros vamos a trabajar con álgebra, binaria. Álgebra binaria, ¿ya? Esta álgebra también se le conoce como álgebra de Boole o booleana. Booleana, ¿ya? Álgebra binaria o álgebra booleana. Mucho ojo, esta álgebra, ¿no es cierto? Ya no es lo mismo que la aritmética binaria donde se sumaba, ¿no? Es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque álgebra binaria, ¿no es cierto? Ya no simplemente trabajo con un 1 y un 0, sino trabajo con un 1 lógico y un 0 lógico. Entonces, es un poquito diferente. Por eso es que quiero que ustedes desde el inicio me entiendan a qué nos referimos con álgebra booleana y con álgebra o álgebra binaria, ¿no es cierto? Es diferente a aritmética binaria. Entonces, lo primero que vamos a ver son postulados. Postulados, ¿no es cierto? Solamente para definir qué es un postulado. Un postulado es una teoría comprobada, ¿no es cierto? Postulado es, por ejemplo, decir con seguridad que 1 más 1 es 2 en sistema decimal. Eso es un postulado, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos a definir unos postulados de álgebra binaria. Pónganme mucha atención, es muy fácil y esta es la clase clave que ustedes deben entender para que las demás sean fáciles. Entonces, no copien, solamente, después les doy tiempo para que copien, solamente miren a la pantalla. El primer postulado me dice que, ¿no es cierto? Bueno, primero que todo, A y X, ¿no es cierto? Son variables lógicas. ¿Ya? A y X son variables lógicas. Entonces, el primer postulado, si X es una variable lógica y yo digo que X no es 0,
¿cuánto debe valer X? Si X no vale 0, ¿cuánto vale X? 1. 1. Entonces X es igual a 1. Facilito, ¿verdad? Lo mismo, si X no es 1, ¿cuánto vale X? 0. 0. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque una variable lógica solo puede tener dos valores. Es lo mismo que les decía, 0 o 1. Si no vale 0, vale 1. Y si no vale 1, vale 0. ¿No es cierto? Es el primer postulado, sumamente fácil. Vamos con el segundo postulado. El segundo postulado es que toda variable lógica, escuchen por favor, esto es muy importante, toda variable lógica que se suma un 1, el resultado es 1. Esto es un poquito diferente. Toda variable lógica sumado un 1 lógico, el resultado siempre va a ser un 1 lógico. Grábense, por favor. ¿Qué decíamos en aritmética binaria? 1 más 1, ¿a qué equivale? A 0 y 1. llevo Y 1. 1, ¿no es cierto? Esto en álgebra binaria ya no lo vamos a llevar. Ya no va a ser así. ¿Ya? Toda variable lógica que se suma a un 1, el resultado va a ser 1. Y toda variable lógica que se multiplica por 1 es igual a la misma variable lógica. ¿Ya? Vamos con el tercer postulado. El tercer postulado, en cambio, me dice que toda variable lógica que se suma un 0, esto sí está igual, es la misma variable lógica. Pero toda variable lógica que se multiplica por un 0 es igual a 0. ¿Ya? Este sí está igual. Vamos con el cuarto. El cuarto. Si A es una variable lógica, ¿no es cierto? Entonces, A negado, ¿no es cierto? Que está así, ¿no es cierto? A con la rayita arriba es su negación. Entonces, miren. Si A es igual a 1, entonces A negado es igual a 0. ¿Ya? Es lo contrario. Lo mismo pasa. Si A es igual a 0, entonces A negado es igual a 1. ¿Ya? Es la negación. La negación de un 0 es un 1. La negación de un 1 es un 0. Entonces, ahorita vamos con el postulado. El postulado me dice lo siguiente. Toda variable que se suma más su negación siempre va a ser igual a 1. Siempre va a ser igual a 1. Y toda variable que se multiplica por su negación siempre va a ser igual a 0. ¿Ya? Ese es el postulado. Sabiendo que, comprobemos este postulado, ¿no es cierto? Si A vale 1 y A negado vale 0, entonces, ¿cuánto es igual 1 más 0? 1. Lo mismo, ¿no? Acá, si A vale 0, ¿no es cierto? Y A negado vale 1, ¿cuánto es 0 más 1? 1. ¿Ya? Lo mismo en la multiplicación. Si A vale 1, entonces 1 por 0 igual a 0. Y lo mismo, 0 por 1
igual a 0. ¿Ya? Entonces hemos comprobado este postulado, ¿no es cierto? Bastante fácil. Vamos con el quinto postulado. El quinto postulado me dice que A doblemente negado, doble negación, es igual a sin negar. ¿Ya? Doble negación es igual a sin negar. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Si A vale 1, ¿no es cierto? Entonces, A negado vale 0. Entonces, niego otra vez esto, niego otra vez y va a valer 1, ¿no es cierto? ¿Por qué? La negación de la negación, es decir, la negación de 0 es 1, ¿ya? Entonces se cumple, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Bien, Ay, aquí todo es fácil, solamente una cosa es un poco diferente y es esta de aquí. Aquí quiero que ustedes por favor se graben esto en la cabeza, en su chip, graben esto en su chip. Siempre que sumamos un 1 a cualquier número, eso va a ser igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir? Miren, yo puedo tener A más B, dos variables lógicas, y eso sumamos un 1, ¿no es cierto? Y yo lo puedo poner así. Entonces, esto siempre va a ser igual a ¿qué? A un 1, ¿ya? En lo que es álgebra binaria, en álgebra binaria, siempre, toda suma que al final tenga más 1, siempre es igual a 1, ¿ya? En álgebra binaria. Bien, ahora sí, ¿tiene alguna pregunta tal vez? Mucho. Bien, estos son los 5 postulados de álgebra booleana. Bien, vamos a ver las leyes del álgebra binaria, ¿ya? Leyes de álgebra binaria. Bien, la primera ley es la ley asociativa de la suma. Asociativa de la suma. Esta ley, ¿no es cierto? Es la misma ley que nosotros utilizamos en álgebra decimal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Si yo tengo A más B más C, esto es igual a decir A más B más C. También es igual a decir A más B más C. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo asociar, ¿no es cierto? Si tengo sumas, si tengo 3 términos sumando, yo puedo asociar, ¿no? Como yo desee. La segunda ley es la asociativa del producto. La asociativa del producto me dice lo mismo. Si yo tengo 3 variables lógicas multiplicando, ¿no es cierto? Yo puedo asociar como yo desee, ¿no?
Aquí quiero explicar algo, ¿no? Había una confusión hace, creo que 2 semestres, y decía, Inge, pero la C, ¿qué está haciendo con el paréntesis? ¿Está sumando, está dividiendo? Porque no tiene ningún operando aquí, ¿no? Cuando no hay ningún operando, el operando que se supone que está es el de la multiplicación, ¿no? Como por ejemplo aquí, la C está multiplicando al paréntesis, ¿no? O me decían, por ejemplo, aquí, cuando no hay ningún punto aquí, entre B y C. Si es que no hay ningún punto, ¿no es cierto? Si es que en su respectivo momento está así, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que B y C están multiplicando, ¿no? Y también el asterisco es símbolo de multiplicación o el por, ¿no? La siguiente es la conmutativa de la suma. Conmutativa de la suma. Conmutativa suma. La conmutativa de la suma, ¿no es cierto? Es la que me dice que A más B es igual a B más A. A más B es igual a B más A. La conmutativa del producto es la que me dice que A por B es igual a B por A. La distributiva de la suma bueno, vamos primero con la distributiva producto, ¿ya? La distributiva del producto es la que me dice que si yo tengo esto, A que multiplica al paréntesis de B más C, este es igual a B más AC, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que A se distribuye para los dos términos dentro del paréntesis. Y vamos con la distributiva de la suma. La distributiva de la suma es un poco diferente. Si yo tengo A, esta es un poco diferente y esta sí les voy a pedir que se graben, porque esta no se repite en el sistema decimal. Si yo tengo esta expresión, ¿no es cierto? Esta expresión de aquí es igual a más b por a más c. Esta no se cumple en el sistema decimal, por lo tanto, esta sí les voy a pedir que pues se graben, se aprendan, se memoricen, ¿ya? Las demás son exactamente las mismas que nosotros ya habíamos venido realizando, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta acerca de las leyes de álgebra binaria? ¿No? Bien, vamos con el último tema. Producto es Dígame. A por B igual BA o B por A. Justamente eso era lo que les explicaba, ¿no? Cuando yo no tengo aquí el punto, ¿verdad?
ese es, David, un poquito la duda. Cuando aquí no está el punto, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo? Cuando no está el punto, esto está multiplicando, ¿ya? Por eso, intencionalmente, aquí no le puse el punto. Para que se acostumbren a que puedo yo poner A punto B, A por B, o puedo poner BA. Y si yo pongo BA, es lo mismo que poner así. El punto. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Ahorita, bueno, es poco, pero cuando ya veamos funciones un poco más grandes, ¿no es cierto? El punto ya no lo vamos a poner. ¿Ya? Bien, vamos con el último tema que vamos a ver en esta clase, antes de hacer ejercicios, y es teoremas. Teoremas, Inge, disculpe una pregunta. ¿Y ahí ya no va lo que es división de binario, nada de eso? ¿qué cosa? Solo va suma, resta y multiplicación en las leyes. Ya no va división, No, ya nada no. de eso. Eso no se mira, pues. Ni resta no va, ¿no? Si ven que no va resta, solo va suma y Ah, multiplicación. ¿Sí se dan sí, cuenta? solo suma. Sí. Solo suma y multiplicación. Para diseño digital y en álgebra binaria ya no restamos ni dividimos. Solamente multiplicamos y sumamos. Para lo que es álgebra binaria. Solo multiplicamos y sumamos. Es un poco más fácil, ¿no? Hasta cierto punto. Es más fácil. Bien. Los teoremas son sumamente fáciles y un poco interesantes. Bastante interesantes. ¿Cuál es la diferencia entre un teorema y un postulado? Un postulado no necesita un teorema es una teoría comprobada y un postulado es también una teoría comprobada, pero es más fácil comprobar un postulado, es decir, es lógico, es como decir 1 más 1 es 2, ¿no es cierto? Es un postulado. No hace falta mucha comprobación. Un teorema sí necesita su comprobación, ¿no? Entonces, el primer teorema, ¿no es cierto? El primer teorema, sumamente importante, es que A por A, ¿no es cierto? Es igual a A. Y aquí quiero hacer un énfasis. A por A es igual a A. Yo puedo tener A por A por A, ¿no es cierto? Y las veces que sea A, las veces que se repita A, y esto va a seguir siendo igual a una vez la variable A, ¿no es cierto? Dentro del mismo teorema me dice que yo tengo A más A, ¿no es cierto? Esto es igual a A. Lo mismo, ¿no es cierto? Yo puedo tener varias veces A más A más A más A, ¿no es cierto? Y las veces que sea que se sume A, eso va a ser igual a la misma variable lógica, A, una sola vez, ¿ya? Mucho ojo que aquí ninguna está, aquí no es lo mismo decir esto, ¿no? A por A negado. No, esto no es lo mismo a decir esto de acá, ¿no? Tiene que ser la misma variable sin negar. O si yo tengo las tres variables, ¿no es cierto? Que están así, A negado, por A negado, por A negado, y después puedo tener A negado y seguir por A negado. Esto va a ser igual a ¿qué? A A negado. Lo mismo acá, ¿ya? Todo esto es sin negar, ¿no? Entonces, igual acá, ¿no? Vamos con el siguiente. El siguiente teorema es el teorema de la absorción. Absorción. El teorema de la absorción me dice lo siguiente. A
más AB. A más AB, esto es igual a A. ¿Ya? El siguiente teorema de la absorción son dos expresiones. A más A negado, B es igual a más B. ¿Ya? En este teorema, por favor, aquí, esa última expresión, ¿no es cierto? Miren cómo está, ¿no es cierto? Miren cómo está. Yo puedo tener variaciones de esta expresión, por ejemplo, puedo tener lo siguiente, ¿no es cierto? A negado más A B. Miren, esto es igual a A negado más B. Es el mismo teorema, ¿no es cierto? Pero en este caso, ahora, ¿qué quiero recalcar aquí? Quiero recalcar lo siguiente, miren. Esta variable de aquí tiene que ser la negación de esta variable de acá para que esto se cumpla. Si eso se cumple, el teorema se aplica, ¿no es cierto? Si eso se cumple, yo puedo tener lo siguiente, miren. Si yo aquí tengo A negado, ¿cuál es la negación de A negado? Ah, A, ¿no es cierto? Entonces aquí tiene que ir A. ¿Sí se dan cuenta? Y aquí puedo tener B negado. No me importa que tenga aquí. ¿Cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a ser la primera variable, ¿no es cierto? Es decir, A negado. Y la última variable, es decir, B negado. Entonces, más B negado. ¿Ya? Eso es importante que ustedes lo entiendan. Es muy importante que ustedes lo entiendan. Les voy a dar de una vez la cascarita donde suelen resbalarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les pongo, en este teorema les pongo lo siguiente. Les pongo A más B A negado. La pregunta es, ¿puedo aplicar teorema de la absorción ahí? sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque voy a volver a reescribir A. ¿Qué me dice la ley conmutativa de la multiplicación? Que B por A negado es igual a A negado B, A por negado B. por B. ¿Y esto es igual a qué? A más B. Incluso más allá, se puede poner B A negado más A. ¿Hay cómo aplicar el teorema de la absorción aquí? También hay cómo aplicar. ¿Por qué? Porque la ley conmutativa de la suma me dice que puedo poner A más este término de acá. Y la conmutativa de la multiplicación me dice que puedo aplicar A negado B. Y esto es igual a A más B. Entonces, esa es la cascarita que tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Nada más. Vamos con, copien por favor, vamos con el último teorema. Inge, disculpe. ¿Y cuál es
¿Cuál es el 1 y el 0 en A y B? No sé cuál es el 1 y el 0. O sea, pueden valer ceros y unos, no sé. No sé cuál es el 1 y el 0. Esa es la razón por la que nosotros utilizamos variables lógicas, porque no sabemos cuál es 1 y cuál es 0. Entonces, por eso utilizamos variables lógicas. ¿Ya? Vamos con el último teorema. El último teorema es el teorema de Morgan. Morgan. ¿Qué nos dice Morgan? Morgan es bastante fácil, bastante resuelto, ¿no es cierto? Morgan nos dice que yo puedo tener, voy a ponerlo en rojo directamente. Morgan me dice que yo puedo tener A más B negado así. La forma de resolver una suma negada así no es, pongan mucha atención, no es diciendo A negado más B negado. No, no es así. No es así. Es a través de Morgan. Entonces, Morgan me dice que A más B, todo negado, es igual a negado por B negado. Eso me dice Morgan. Morgan también me dice que si yo tengo A por B negado, la forma en la que yo resuelvo esto es A negado más B negado. Esto de aquí arriba está mal. ¿Ya? Eso es lo que me dice Morgan. Y aquí yo quiero darles otra cascarita más, ¿no es cierto? Que pueden volver a utilizar. Si esto me dice Morgan, ¿no es cierto? Entonces, Morgan también se puede aplicar a esto, miren. A más B sin negar es igual a ¿qué? A negado por B negado y todo negado. Es una variación de esto, ¿no? Que también me dice Morgan, me dice que A por B sin negar, esto es igual a negado más B negado, todo negado, ¿ya? Esos cuatro puntos, por favor, también es nuevo. Eso es nuevo. También, por favor, aprenderse y eso sería. Bien, hasta aquí hemos visto postulados, leyes y teoremas de álgebra binaria. ¿Tienen alguna pregunta, por favor?